Estamos bien, perfecto. Bueno, vamos a ver hoy transporte, ¿sí? Es el tema que nos convoca. Bueno, cuando hablamos de transporte, primero vamos a hacer un paneo general o un resumen general, digamos. Nosotros tenemos que pensar siempre que estamos haciendo o imaginándonos un traslado de mercadería, especialmente de mercadería, también de personas, después vamos a ver, pero fundamentalmente de mercaderías es lo que vamos a ver hoy, de un lugar hacia otro. Ese traslado, ese tránsito puede ser efectuado por distintas vías. Entonces tenemos las vías terrestres, que serían camiones, furgones, etcétera. Tenemos la vía marítima, todo lo que sería a través de barcos, y tenemos la vía aérea, obviamente a través de aviones. Las características básicas del seguro de transporte tiene aspectos comunes en cada una de esas alternativas. Y de hecho, fíjense que la ley de seguros, la 17418, establece una cantidad, digamos, o algunos artículos, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque vieron como yo les digo siempre, cuando hay algunas cuestiones que son reguladas específicamente por la ley de seguros, hay que estudiarlas siempre porque eh, es factible que las puedan tomar, es factible que lo puedan evaluar porque específicamente está en la ley de seguros. Entonces, bueno, hay algunos aspectos que están específicamente regulados en la ley de seguros y que son comunes a los tres casos. Pero desde luego que vamos a encontrar distintas características de acuerdo al medio de transporte que estemos analizando. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, hablamos del transporte terrestre, ahí lo que vamos a tener es, por un lado, la ley de seguros, que va a regular todo lo vinculado al transporte en sí, pero no se va a ocupar tanto de lo que es el medio de transporte, porque el medio de transporte está cubierto por las pólizas de automotores que hemos estado viendo, es decir, tanto lo que sea, digamos, impacto hacia terceros o daños que pudiera tener el propio casco, están reguladas por la parte de automotores que nosotros ya vimos. Y acá lo que va a jugar, además de las características de la ley de seguro, va a ser la ley de tránsito, porque cuando tengamos que investigar un siniestro vamos a tener que analizar si ese vehículo actuó correctamente de acuerdo a la ley de tránsito o si hubiera alguna culpa grave, partirá o tendrá que ver con la regulación dispuesta en la ley de tránsito. Eso por un lado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de transporte marítimo, ahí nos vamos a encontrar con otro mundo distinto y con otros tipos de siniestros distintos. Es decir, en la cobertura de transporte terrestre, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, algunos de los riesgos, robo, desbarrancamiento, eh, descomposición de la mercadería, es decir, circunstancias que pueden tener que ver con el transporte terrestre específicamente. Cuando vamos a analizar el transporte marítimo, vamos a empezar a ver algunos tipos de siniestros distintos. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de la avería particular, vamos a hablar de la echazón vinculada con la avería gruesa, que es toda la acción de, digamos, arrojar parte de la mercadería que se puede estar afectando porque por ahí o está generando un derrame que afecta al resto, o bien está generando un peso tan importante que implica la posibilidad de que el buque que tiene problemas de navegabilidad no lo pueda seguir haciendo precisamente hasta que no se aligere esa mercadería. Y ahí cuando analizamos todo lo que es cobertura de seguros marítimos, vamos a tener, por un lado, la ley de seguros, pero también vamos a tener en juego normativas o aspectos que surgen de la ley 20094, que es la ley de navegación. Entonces ahí vamos a tener también que analizar, por ejemplo, las cláusulas y el contrato que hayan firmado las partes respecto de la responsabilidad que cada uno tiene, ya sea que la mercadería se deje al costado del buque, que el vendedor tenga la responsabilidad no solo de llevar la mercadería hasta el costado del buque, sino de cargarla en el buque, o bien que el vendedor tenga la responsabilidad de llevarla hasta el costado del buque, cargarla y que la mercadería además llegue correctamente a los depósitos del comprador. Esto obviamente va a tener que ver con primero con el contrato que hayan firmado las partes. Imagínense que siempre acá hay una vinculación entre vendedor de la mercadería y comprador de la mercadería, o por lo menos aquel que la va a recibir. Y va a tener que ver, vamos a tener que tener en cuenta eso por un lado, vamos a tener que tener en cuenta el documento que establece las características de ese contrato de transporte. Y en el caso del transporte terrestre vamos a hablar de carta de porte.
En el caso de seguros marítimos vamos a hablar de conocimiento de embarque. Y ahí, bueno, vamos a tener, como les decía yo, en el tema de seguro marítimo, otras consideraciones, otros aspectos que vamos a ir viendo. Y por otra parte, vamos a tener, en el caso de todo lo que sea aeronavegación, vamos a tener en cuenta todo lo que puede ocurrir con el avión y obviamente con otro tipo de siniestro, porque la rotura del tren de aterrizaje, la caída del avión, son aspectos que obviamente siniestrales distintos, digamos, a lo que veíamos, por ejemplo, en marítimo, que veíamos la posibilidad de un hundimiento, que veíamos la posibilidad de un encallamiento del buque, es decir, adaptado obviamente en ese sentido el siniestro de las mercaderías a lo que puede pasar con el medio de transporte, es decir, con el avión. Algunos aspectos genéricos de las 3 coberturas es la medida de la prestación, que normalmente es a prorrata. Otros aspectos genéricos de las 3 coberturas tienen que ver también con que se puede contratar el seguro por viaje o por año de vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque si yo soy alguien que voy a traer una mercadería o un envío muy importante y quiero asegurarlo yo como propietario de la mercadería, lo más normal es que tome una póliza por un viaje. Por el contrario, si soy una empresa de transporte que se dedica, o soy una importadora y exportadora habitual que se dedica a hacer habitualmente estos movimientos de mercadería, lo más probable es que voy a tomar una póliza por todo un año de vigencia, es decir, no por viaje, sino también ya por vigencia, por periodo de vigencia. Después vamos a ver también que con respecto especialmente a las pólizas de transporte terrestre se permite algo similar a lo que veíamos cuando vimos la cobertura de incendio con la póliza flotante o la póliza con declaración de mercaderías, especialmente para aquellas empresas transportistas que no tienen todo el año el mismo nivel de, digamos, de transporte, porque por ahí pueden llevar los camiones más cargados o menos cargados, y en ese sentido entonces se va a permitir que se pacte una suma asegurada máxima por viaje, pero que se cobre, como habíamos visto en incendio, una prima proporcional inicialmente a lo que sería la prima de todo el año, con la obligación para el transportista o para la empresa asegurada de ir haciendo declaraciones mensuales. A través de esas declaraciones mensuales se irá haciendo la facturación correspondiente y entonces la empresa pagará realmente lo que transportó durante todo el año y no ese capital máximo asegurado, sino lo que realmente fue transportando. Bueno, estas son las pautas más o menos genéricas que vamos a ver. Ahora vamos a ver otros aspectos en el PowerPoint que está vinculado también con el material que ustedes tienen. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Quieren que avanzamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir al PowerPoint. A ver qué tenemos. ¿Lo ven ahí todos? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, Bueno, sí, se ve bien, se ve bien. gracias. Perfecto, gracias Gustavo. Bien. Bueno, ¿qué es transporte? Se denomina contrato de transporte a aquel acuerdo voluntario por el cual una empresa de transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre o aéreo se compromete a transportar personas o cosas de un sitio a otro. Las partes son el transportista, el porteador o empresario de transporte y el pasajero, si se tratara de un transporte de personas, o el cargador cuando se trata de transporte de cosas. El objeto del contrato de transporte consiste en el traslado de personas o cosas. En general, acá lo que vamos a ver es el contrato de transporte de cosas, pero bueno, cuando hablamos en forma genérica de contrato de transporte, obviamente que estamos hablando también de transporte de personas. Bueno, y acá está un poco lo que yo les decía. Los 3 tipos de contratos formales que hay de acuerdo al tipo de medio que va a transportar a esa mercadería. Tenemos por un lado la carta de porte, que es un documento que está jurídico, que está vinculado con el contrato de transporte por vía terrestre. Tenemos por otro lado la guía aérea, que es el documento equivalente al conocimiento de embarque, pero que se utiliza para el transporte aéreo de mercancías. Y tenemos finalmente el conocimiento de embarque que está vinculado con el transporte marítimo. Entonces, recuerden siempre, carta de porte, transporte terrestre, guía aérea, transporte aéreo y conocimiento de embarque, transporte marítimo. Bueno, acá están todas las normas que regulan el transporte en general. Por un lado tenemos la ley 17.418, artículos 121 a 127 y 157,
Para el transporte terrestre tenemos que tener en cuenta también la Ley Nacional de Tránsito. Para el transporte marítimo, como yo les decía, vamos a tener también en cuenta la Ley de Navegación 20094. Para el transporte aéreo vamos a tener también en cuenta el Código Aeronáutico y a su vez recientemente el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1757 hace referencia a la responsabilidad del transportista y también los artículos 1716 a 1736 con la responsabilidad civil de todo aquel que desarrolla o efectúa un contrato como prestador. Bueno, acá tenemos las distintas posibilidades de siniestros que tenemos, así vistas primero en forma genérica, y digamos que la póliza de transporte en sí ampara los daños totales y o parciales que pudieran sufrir las mercaderías, siempre a consecuencia de un accidente del medio transportador. Y ahí vamos a tener transportes terrestres, bueno, puede ser por automotor, por automotores sobre los remolcados, ferrocarril, transporte marítimo. Ahí tenemos naufragio, colisión, incendio, explosión, varamiento, encalladura, hundimiento o zozobra del buque. También se incluye avería gruesa y echazón y barrido por olas. Después tenemos también transporte aéreo, causa de accidente como yo le decía, del avión, y transporte fluvial, que ya se vincula más al transporte que se desarrolla por vías y aguas interiores, con siniestralidad similares o tipos de siniestros similares a lo que vimos para transporte marítimo. Bueno, acá empezamos a ver lo que está en la ley de seguros sobre el tema de transporte. Primer artículo, el 121, esto lo van a ver muy fácilmente y muy factiblemente preguntado en el examen de la unidad o en el parcial de la unidad y también en el final. Dice, el seguro de riesgo de transporte por tierra se regirá por las disposiciones de esta ley y subsidiariamente por las relativas a los seguros marítimos. Bueno, no sé por qué al legislador que cuando hizo la ley se le ocurrió esto, pero la realidad es que si hay algún tipo de siniestro o algún tipo de circunstancia que ocurra en el siniestro de transporte por tierra, del transporte terrestre, y la ley de seguros no termina de solucionar esa cosa, o sea, no termina de encontrar una solución. No encontramos en la ley de seguros una resolución específica para eso, se produce lo que en derecho llamamos una laguna jurídica. Bueno, subsidiariamente se van a aplicar las normas relativas a los seguros marítimos y a la ley 20094 de navegación. Puede ser para algún término, para algún análisis de alguna cosa que no esté específicamente regulado en la norma de seguro de transporte terrestre, en la ley de seguros. Después, el seguro de los riesgos de transporte por ríos y aguas interiores se regirá también por las disposiciones relativas a los seguros marítimos con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes, es decir, transporte por ríos y aguas interiores, las mismas disposiciones que seguros marítimos, salvo algunas modificaciones que puedan existir. Bueno, y el ámbito de aplicación dice que el asegurador puede asumir cualquier riesgo que estén expuestos los vehículos de transporte, las mercaderías o inclusive la responsabilidad del transportador. Bien, y acá tenemos el tema de cambio de ruta y cumplimiento anormal. Esto se aplica mucho cuando tenemos, por ejemplo, en los casos de transporte terrestre, algún siniestro donde misteriosamente el camión tuvo que desviar su trayecto originario y de pronto terminó en otra ruta cuando no había motivos para ello y en esa otra ruta sufre un robo de la mercadería o casualidad. Entonces, fíjense cómo dice el artículo. El asegurador no responde de los daños si el viaje se ha efectuado sin ninguna necesidad por rutas o caminos extraordinarios o de una manera que no sea común. Y esto uno lo vincula originariamente, desde luego, con un robo en, ya les digo, una ruta adicional. Pero ¿por qué no vincularlo con, por ejemplo, lo que pasó, ¿se acuerdan con el famoso crucero de Costa Crucero, que se desvió notablemente de su trayecto original y terminó generando aquel hundimiento, aquel siniestro tan comentado? Todavía está preso el capitán de ese crucero. Bueno, esos son los siniestros en donde la aseguradora puede decir no cubrimos porque hay un desvío que no está motivado ni justificado en ninguna situación determinada. Seguro por tiempo y por viaje. Acá está lo que yo les decía respecto de la vigencia que puede tener el seguro.
acuérdense siempre que haya un multiple choice y les diga, el seguro de transporte puede ser contratado A por viaje, B por tiempo, C por tiempo y por viaje. Ese es el correcto, porque puede ser convenido por tiempo y por viaje en estas alternativas que yo les decía respecto de si el que contrata es una empresa transportista habitual o un importador y exportador habitual que trabaja en forma pareja todo el año, no tiene sentido que asegure viaje por viaje, le va a salir carísimo. Pero puede ser que alguien que no es importador o exportador habitual quiera hacer un seguro, lo va a hacer por ese viaje específicamente. Entonces, la cobertura de los seguros de transporte puede ser perfectamente por viaje o por tiempo, de acuerdo a lo que hayan convenido la aseguradora y el asegurado. Y fíjense este punto, en ambos casos el asegurador indemnizará el daño producido después del plazo de garantía si la prolongación del viaje o del transporte obedece a un siniestro cubierto por el seguro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Hubo un siniestro dentro del plazo cubierto por el seguro, dentro de la vigencia de la póliza, pero a raíz de eso se empieza a producir un daño que se termina de materializar efectivamente y concretamente, supongamos una descomposición de la mercadería, con posterioridad a la vigencia de la póliza. En ese caso está cubierto eso, porque el hecho ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, más allá de que el daño producido tenga que ver con una prolongación del viaje posterior, ¿sí? Entonces, esto también es un aspecto a tener en cuenta, insisto, cuando obedece a un siniestro cubierto por el seguro, ¿sí? Bien, tenemos el abandono. ¿Qué es lo que pasa con el abandono? Bueno, cuando se trate de vehículos terrestres, esto no rige, obviamente, ni para lo marítimo ni para lo aéreo, pero cuando se trate de vehículos de transporte terrestre, el abandono de mercadería solo será posible si existe pérdida total efectiva. El abandono se hará en el plazo de 30 días de ocurrido el siniestro. Hoy por hoy es difícil que esto ocurra, pero supongamos en épocas, o sea, donde se produjo un siniestro en el sur, no se puede llegar por una nevada copiosa, por alguna situación, hoy los medios ya son más rápidos, pero supongamos, bueno, yo no puedo como transportista, como dueño, dejar liberada la mercadería para que venga cualquiera y se robe todo lo que está ahí, sino que, salvo que hubiera pérdida total efectiva, pero si hay una mercadería que se puede rescatar, yo me tengo que, de alguna forma tengo que seguir vigilando y controlando y cuidando ese camión, salvo que hayan transcurrido más de 30 días de ocurrido el siniestro. ¿Mm? Y para los medios de transporte fluvial y de aguas interiores, ahí vamos a aplicar la regla de seguro marítimo y habrá que ver lo que dice el Código de Navegación con respecto a un siniestro que afectare a estos medios de transporte. Y después nos habla de la amplitud de la responsabilidad del transportador. Esto es bastante obvio, pero bueno, el artículo 125 lo señala. Dice que cuando el seguro se refiere a la responsabilidad del transportador respecto del pasajero, del cargador, destinatario tercero, es decir, una empresa de transporte que transporta mercaderías de otros, se entiende comprendida la responsabilidad por los hechos de sus dependientes u otras personas por las que sea responsable. Es decir, si hubo alguna negligencia, no estamos hablando de una culpa grave, pero alguna negligencia de quien manejaba el camión, desde luego que por más que sea empleado, va a generar la responsabilidad para el empleador, es decir, para digamos, la empresa asegurada y por lo tanto la compañía de seguros va a pagar en tanto y cuando no sea una culpa grave, un dolo, ¿no? Bien, otro punto importante. ¿Cuál es el cálculo de la indemnización? ¿Cómo se va a calcular la indemnización en las mercaderías? Bueno, cuando se trate de mercaderías, salvo pacto en contrario. Siempre que la ley habla de salvo pacto en contrario es porque habrá que ver si el asegurador y el asegurado no pactaron otra cosa. Pero si no pactaron otra cosa, la indemnización se va a calcular sobre el precio de las mercaderías en el lugar de destino al tiempo en que regularmente debieron llegar. O sea, las mercaderías no llegaron al lugar de destino porque, no sé, ya le volcó el camión, ocurrió algún siniestro que está obviamente cubierto por la póliza, pero bueno, la indemnización se va a calcular al el valor, digamos, al tiempo, o la indemnización al precio en el lugar de destino. En ese sentido, digamos, el lucro esperado además solo se incluirá si media convenio expreso. Es decir, en principio no está incluido digamos, el lucro esperado, salvo que exista convenio expreso.
Bueno, con respecto al vicio propio, ¿sí? Que pudiera tener las mercaderías, el artículo 127 nos habla de que el asegurador no responde por el daño debido a la naturaleza intrínseca de la mercadería, al vicio propio, al mal acondicionamiento, la merma, derrame o embalaje deficiente. Es decir, todo lo que tenga que ver con vicio propio, bueno, el asegurador no va a responder. Pero no obstante, dice que el asegurador responde en la medida que el deterioro de la mercadería, o sea, digamos, el derrame, la merma que pudiera haber, tenga que ver con consecuencias directas de un siniestro cubierto. Es decir, si bien el derrame no está cubierto originariamente, si es por un mal acondicionamiento de la mercadería, si hubo un siniestro y la mercadería empezó a derramar o lo que fuera, ahí sí está cubierto porque responde a una consecuencia directa del siniestro ocurrido o acaecido. Y bueno, culpa o negligencia del cargador destinatario, dice las partes pueden convenir que el asegurador no responde por los daños causados por la simple culpa o negligencia del cargador destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Yo aseguradora estoy asegurando a la empresa transportista, pero puedo pactar que como aseguradora no me voy a hacer responsable de los siniestros y obviamente esto se lo va a trasladar la empresa transportista al dueño de la mercadería que hace la carga o al destinatario que la descarga. Le voy a decir, mira, está todo bien, pero yo de todo lo que tenga que ver con una culpa o negligencia tuya al momento de cargarla o tuya, destinatario, al momento de descargarla, no me voy a hacer responsable. Solo me hago responsable de lo que ocurra desde que las mercaderías están cargadas hasta que llegan al lugar de destino. Esto obviamente que va a tener que ver con lo que se haya pactado en el contrato de transporte celebrado entre las partes. El de transporte, no el de seguro. El de seguro se va a adaptar a lo que diga el contrato de transporte. Bueno, acá es un término que ustedes lo van a encontrar en bastantes partes del material que habla de lo que se llama Incoterms, que tiene que ver con este término International Commercial Terms, es decir, términos de comercio internacional. Reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional. No nos olvidemos que muchas veces se establecen compraventas internacionales que van a estar aseguradas. Entonces, bueno, tiene que ver con esos términos y tiene que ver también con que a partir de esos términos vamos a analizar las condiciones de entrega de las mismas. Bueno, se usan para aclarar los costos de transacciones internacionales, delimitando las responsabilidades entre el vendedor y comprador y reflejan la práctica actual de transporte internacional de mercadería. Fíjense, ojo con esto que viene acá, y que está en el material de estudio también y con el que les marco acá, porque hay 2 o 3 actividades que tienen que ver con estos términos. Fíjense, los Incoterms se dividen en 4 categorías. Por un lado, la categoría E, que es entregado en fábrica, la nomenclatura que se utiliza es EXW. El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la salida. Entonces, en ese convenio, en ese acuerdo, en ese contrato de compraventa internacional que está establecido el Incoterms a través de la sigla EXW, bueno, ahí el vendedor se compromete a poner las mercaderías ahí, en el propio local del vendedor. De ahí en adelante se hace cargo el comprador. O sea, quien va a tener que contratar el seguro va a ser el comprador, quien va a tener que hacerse cargo porque a partir de ahí es responsabilidad del comprador. Términos en F, que puede ser FCA, FAS y FOB. Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Ahí ya tenemos una extensión más de la mercadería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el contrato de transporte fue celebrado con la cláusula FAS, quiere decir que el vendedor se compromete a entregar la mercadería libre y ya lista para ser subida al buque, al costado del buque. Si el contrato se estableció con una cláusula FOB, FOB, quiere decir que el vendedor se compromete ya a empezar a cargarla en el buque, o sea, a bordo del buque, ¿sí? Es decir, que se compromete a cargarla al buque. Después, lo que tiene que ver con términos C, C y F, por ejemplo, el vendedor se hace cargo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. El vendedor se hace cargo de la mercadería, incluyendo en sus costos el flete y seguro hasta el puerto de destino. Fíjense, si va, por ejemplo, en ese contrato con una cláusula CIF, quiere decir que el vendedor se hizo cargo de llevar la mercadería, subirla al buque, por ejemplo,
y a pagar el flete y seguro hasta el puerto de destino. O sea, como ven, a medida que va cambiando la letra, va avanzando la responsabilidad del vendedor. ¿Mm? Después tenemos términos en D, que sería DPU, DAP, DDP. Dice, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino e inclusive una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto con los términos E y los términos F, pero los términos D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de un crédito documentado, básicamente porque las entidades financieras no lo aceptan. Es como que es mucha responsabilidad para el vendedor propiamente dicha. Bien. Bueno, acá tenemos para transporte marítimo, acá ya empezamos a ver específicamente las distintas coberturas. Nos metemos inicialmente en el transporte marítimo, es decir, el transporte por buques y por medios similares. Y como lo decíamos hoy, tenemos como legislación aplicable la Ley de Navegación 20094 y la Ley de Seguros 17418. Bueno, ¿qué dice la Ley de Navegación? Artículo 408 de la Ley 20094 establece que el contrato de seguro marítimo se rige por las disposiciones de la Ley General de Seguros, pero fíjense en qué escalón, en cuanto no resulten modificadas por la Ley de Navegación. O sea que le da una prioridad a la Ley de Navegación y después a la Ley de Seguros. Porque dice, vamos a aplicar todo lo que diga la Ley de Seguros en tanto y en cuanto no sea modificado por la Ley de Navegación. O sea que por eso la prelación de las normas o el orden de las normas es Ley 20094, Ley 17418. Bueno, ¿quiénes son los actores que intervienen en el comercio marítimo? Bueno, por un lado tenemos al armador, que lo vamos a ver mucho más todavía cuando veamos el casco, el seguro de casco propiamente, porque es el propietario de la mercadería. El famoso, ¿cómo se llama? Onassis, ¿se acuerdan? El armador que tenía esa flota de buques, el que tiene la disponibilidad del buque. Bien, agente marítimo de transporte es quien representa al armador ante los entes privados o públicos. Imagínense que todo lo que tiene que ver con transporte marítimo tiene que ver con el paso a través de la aduana. Entonces ahí es un ente público, por ejemplo, frente al cual el propietario del buque puede solicitarle, propietario que además también se haga responsable por las mercaderías, le puede solicitar al agente marítimo de transporte que lo represente. Es como un agente auxiliar de comercio. Y algo similar es el despachante de aduana, que es el encargado de realizar los trámites ante la aduana del operatorio del comercio internacional para empresas exportadoras o importadoras. De hecho, aquí en Bahía Blanca, cuando ocurrió hace un par de años un tema de que empezaron en una inspección que se hizo en un buque o en una mercadería que había llegado y se descubre que había mucha droga que estaba totalmente, digamos, adentro de otra mercadería, uno de los imputados inicialmente por el delito fue el despachante de aduana que había intervenido en esa operación. Es decir, que el despachante de aduana tiene una vinculación directa también porque es el encargado de que realiza los trámites, llena las mercaderías, las declaraciones, en fin, tiene una responsabilidad inclusive frente al Estado, no solo al propietario de mercadería, sino también frente al Estado. Bueno, y acá están las reglas de York-Amberes, que son reglas que nacieron digamos, en convenios internacionales que se hicieron en Amberes y que se establecieron para reglamentar la avería gruesa. Esto que hablábamos hoy de lo que se vincula con la hinchazón, con el siniestro que afecta, el típico caso, ¿no? Tenemos en un buque una mercadería que empieza a perder líquido, se rompe, algo pasó, y empieza a extender al resto de las mercaderías ese líquido, de manera que las va a empezar a estropear. Bueno, a esa mercadería hay que botarla, hay que sacarla. O por ahí estamos teniendo, como yo les decía, un problema de que el buque se está empezando a encallar y es necesario aligerarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la avería gruesa? Que la avería gruesa vamos a ver que tiene que ver no con un siniestro producido por un caso fortuito, sino un siniestro originado por voluntad de los propietarios de la mercadería. Es decir, el comisario de a bordo, el comisario del buque o el capitán del buque o el comisario de averías es el que va a decir, bueno, a ver, esta mercadería no puede seguir estando acá porque nos genera un gran problema. Bueno, él le va a avisar a los propietarios del resto de la mercadería y al propietario de esa mercadería. Se arroja voluntariamente, por acuerdo, esa mercadería al mar
Y por lo tanto, obviamente que esa mercadería va a generar un siniestro que la aseguradora de esa mercadería va a tener que pagarle al propietario de esa mercadería. Pero después, esa aseguradora puede repetir en forma proporcional de los distintos propietarios de la mercadería salvada, porque precisamente a raíz de que se arrojó esa mercadería al mar, el resto de los propietarios se vio beneficiado de que su propia mercadería no se vio afectada. Esa repetición o cierta subrogación que hace la aseguradora que abonó el siniestro de la mercadería arrojada es lo que se llama contribución a la avería gruesa. Bueno, vamos a ver que acá lo explica un poco más. Dice, nacen de un acuerdo entre particulares, así que acuérdense cuando vean en un multiple choice, no es, digamos, hay un acuerdo voluntario entre los propietarios para que esa mercadería sea arrojada. No es que se originó por un daño X, sino porque fue un daño generado voluntariamente. No tienen fuerza de ley salvo que sus cláusulas sean incorporadas al contrato de compraventa. Entonces, normalmente en los contratos de compraventa de mercadería internacional se aplican, ya vienen incorporadas estas reglas de York and Beres. En otras palabras, están dentro del derecho internacional privado. Acuérdense que cuando, no sé si se acuerdan ustedes que nosotros veíamos cuando vimos introducción al derecho, bueno, ustedes lo vieron con Luciana, acuérdense que decíamos derecho internacional público y derecho internacional privado. Derecho internacional privado son las normas de derecho internacional que vinculan a personas que viven en distintos países, por ejemplo, que comercializan en distintos países. Un vendedor de mercadería de Argentina con un comprador de Estados Unidos o de España o lo que fuera así. En cambio, cuando hablamos de derecho internacional público, es todo lo que tiene que ver con normas que vinculan a los estados. Cuando uno ve que hay dos estados que firman un convenio, tiene que ver con el derecho internacional público. Acá estamos hablando de derecho internacional privado porque son acuerdos entre vendedor, exportador e importador, vendedor y comprador de mercaderías. Bueno, las reglas de York and Beres constan de 7 reglas de letra y 22 reglas numéricas. Bueno, estas reglas sirven de ordenadoras de la avería gruesa. Y acá está el ejemplo que yo les decía. En la bodega de un barco están estivadas varias mercaderías. Por cualquier circunstancia, una pone en peligro al resto, por ejemplo, pérdida de líquidos. De inmediato, el capitán de la embarcación ordena por escrito el sacrificio de la misma, en pos de los intereses de las restantes mercaderías, y ahí aplica las reglas de York y Amberes. La aseguradora de la mercadería sacrificada va a indemnizar, va a pagar el sacrificio, va a pagar el siniestro de esa mercadería, pero a su vez después se va a subrogar y va a repetir o les va a pedir a las aseguradoras de las mercaderías salvadas que contribuyan en forma proporcional al siniestro. Esto último es lo que se conoce como contribuciones de avería gruesa o en avería gruesa y están contempladas en todas las pólizas de riesgo marítimo como una de las coberturas a tomar. Bien, ¿cuáles son los distintos conceptos de averías que tenemos siempre en transporte marítimo? Por eso yo le decía que hay siniestros típicos de transporte marítimo, otros de transporte terrestre, otros de transporte aéreo. Cuando hablamos de avería gruesa, vamos a estar hablando de los daños al buque o a la carga producidos en forma intencional y razonablemente, no es que vamos a destruir todo, sino lo que sea más importante, para la seguridad común frente a una situación de peligro y que va a ser soportado por la comunidad de intereses, o sea, por todos los propietarios de las mercaderías que se salvaron. La avería particular ya es distinta. Se da cuando el bien asegurado sufre daños parciales que deberán ser soportados exclusivamente por sus dueños. Es decir, se produjo un principio de incendio, se produjo una entrada de agua al buque por alguna parte, bueno, y se afectó un tipo de mercadería. Bueno, esa avería particular, que ahí sí tiene que ver con un caso fortuito, que es más típico de los siniestros que uno conoce o de la terminología del siniestro, el caso fortuito, bueno, obviamente que esto tiene que ver con la avería particular, ya no es que se generó por voluntad de las partes, sino por un hecho fortuito. Y las contribuciones en avería gruesa, bueno, es lo que recién les decía yo, como consecuencia de un acto de avería gruesa. Cabe destacar que generalmente hay un arreglo entre aseguradoras, es decir, la aseguradora que pagó la mercadería que fue necesario arrojar del buque, después se va a poner de acuerdo con las aseguradoras de las mercaderías que fueron salvadas para acordar una parte proporcional de repetición de esa indemnización. Bueno, ¿cómo puede ser determinada la suma asegurada para el transporte marítimo? Y acá, si bien la medida de la prestación es a prorrata, se va a componer la suma asegurada no solamente del valor de la mercadería, sino que también de algunas otras cosas. Por ejemplo, dice, la suma asegurada deberá ser equivalente a la pérdida económica en caso de que los bienes no lleguen en condiciones a destino.
no podrá exceder el valor del bien en plaza en el mercado local, pero se deben tener en cuenta todos los gastos en que incurrirá el asegurado más allá del valor neto de la mercadería a transportar, o sea, va a ser más allá del valor neto de la mercadería a transportar. Y se van a poder considerar los siguientes conceptos: importe de la factura con su condición de venta, Incoterm, o sea, fíjense que acá vamos a estar mirando la factura que emite el vendedor de la mercadería, digamos, la condición de venta que está establecido de acuerdo a los términos del Incoterm que vimos recién, es decir, si es FOB, si es CIF, de qué forma, digamos, se pactó, el flete de transporte terrestre previo al embarque, si es por camión o ferrocarril, eventualmente el almacenaje antes del embarque, es decir, cuando de pronto es necesario que la mercadería quede en digamos, los lugares de almacenamiento en la aduana antes de que se suban al barco, y por ahí tienen que permanecer 24 horas allí. Los gastos para conseguir el permiso de exportación, si existen, los derechos consulares, si existen, los derechos pagados para conseguir la declaración de origen y otros gastos relacionados con la expedición, flete marítimo y fluvial, si hay transbordo, si de un buque hay que pasar a otro y hay que hacer un flete marítimo por aguas interiores de alguno de los países que están vinculados a la operación. Los gastos de descarga, impuestos, derechos portuarios, tasas, estadísticas y otros gastos relacionados con la descarga en el puerto de destino, los eventuales gastos de almacenaje en la jurisdicción aduanera o de las terminales portuarias, supónganse que la mercadería tiene que estar en el puerto de destino 24 o 48 horas hasta que es despachada a plaza. Bueno, en ese caso, esos gastos de almacenaje también pueden estar conceptuados o incluidos dentro de la suma asegurada. Los eventuales gastos relacionados con el desembarque a lanchas, flete de transporte terrestre posterior al despacho y salida de la terminal portuaria hasta el depósito final mencionado en la póliza como finalización de viaje, es decir, incluyendo lo que va desde del depósito final de llegada hasta inclusive el lugar de financiación del viaje, o sea, la entrega al comprador, los derechos de aduana, fondos de promoción, sellos y tasas, el beneficio imaginario, y si los efectos se destinaran a la venta, se puede agregar un porcentaje denominado ganancia esperada o lucro cesante o lucro esperado en destino. Artículo 126 de la ley 7418. Vieron que dijimos, se puede pactar el lucro cesante por las partes. No está originariamente contemplado, pero se puede pactar. Y derechos de aduana, fondo de promoción, sellos y tasas. O sea que la suma asegurada puede ser lo suficientemente amplia para poder cubrir todas estas eventualidades, ¿sí? Bueno, vamos a tener franquicias en el transporte marítimo que van a tener que ver con la cobertura, operan la cobertura tradicional, con avería y queda a criterio del asegurador, y por producto. Acá va a depender si la mercadería va a ser a granel o por la naturaleza intrínseca del producto. Por ejemplo, para las mercaderías que viajan a granel, se aplican franquicias según el estado del producto. Si es sólido, el 1%, y si es líquido, un poquito más, el 2%. Cuando el producto sufra una merma natural, se le aplica una franquicia del 0,5% sobre el total del valor asegurado. Esto generalmente puede ser que lo varíe de acuerdo a las aseguradoras, pero generalmente es la base por el cual se pactan estas franquicias en este tipo de transportes. Bueno, después acá tenemos las coberturas marítimas más tradicionales. Esta es las coberturas marítimas más tradicionales que se llegan a pactar en póliza. Libre de avería particular. Bueno, acá no cubren averías particulares, salvo que el medio de transporte hubiere encallado, hundido o quemado. Es, a ver, algo similar como decir, mira, no cubro los daños parciales, ¿sí? Salvo que todo el buque se hubiera encallado, se hubiera hundido o se hubiera quemado. Si no, no va a estar cubierto las averías particulares que puedan sufrir las mercaderías. Se cubren pérdidas de cualquier bulto o bultos que se perdiesen al ser cargados, transportados o descargados, pérdidas razonablemente atribuidas a incendio, explosión, colisión o contacto del medio de transporte con cualquier cuerpo externo, hielo incluido que no sea agua. Bueno, descarga de cargamento en puertos de arribada forzosa, gastos especiales por descarga a tierra, almacenaje y expedición en un puerto intermedio o descalo de refugio. En otras palabras, no se cubren, como dijimos, averías particulares, a menos que el buque hubiera encallado, naufragado o sufrido incendio, o la avería se ocasione en alguno de los riesgos enumerados en el segundo párrafo, que es el que pusimos acá, donde dice se cubren. Bueno, después con averías particulares.
Bueno, esta cobertura no cubre averías cuando ésta sea inferior al porcentaje estipulado en la póliza. Es una especie de póliza con franquicia, es decir, únicamente cuando la avería supere determinado porcentaje que se estableció en la póliza es donde va a ser indemnizado, salvo que se produzca avería gruesa o que el medio transportador, como dijimos antes, encalle, se hunda o se queme. O sea, es una cobertura un poco más amplia, porque fíjense que en el otro, salvo que hubiera un encallamiento, hundimiento, no se cubrían las averías particulares. Acá se cubrirían las averías particulares en tanto y en cuanto superen un determinado porcentaje que se pactó en póliza. Bueno, después, ampara lo que vimos un poco en el caso anterior, la pérdida de cualquier bulto que sea cargado, transbordado o descargado, daños razonablemente atribuibles a incendio, explosión, Y aunque tiene similitudes con el libre avería particular, que es la anterior, la diferencia radica en que esta tiene una franquicia que no opera en los casos de avería gruesa o cuando el medio de transporte encalle, se hunda o se queme. Además, no están cubiertos los gastos en puerto de intermedio, de escala o refugio. Y después vamos a la cobertura de todo riesgo, CTR, que cubre todo riesgo o daño de la cosa asegurada con la excepción de pérdida, daños o gastos cuando estén originados obviamente a demora, vicio propio o a la naturaleza de la cosa asegurada. Los siniestros de esta cobertura generalmente se liquidan sin franquicia. Es la más cara, es la más amplia y es la que le da mayor seguridad, digamos, de que hay cobertura total y absoluta. Bueno, ¿cuáles pueden ser coberturas adicionales? Ojo con esto porque acá empezamos con extra prima y con coberturas que no están en lo básico. Entonces, cuando dicen marque o individualice de las 4 opciones, ¿cuál de estas es cobertura adicional en un multiple choice, por ejemplo? Bueno, acá tenemos falta de entrega de bulto entero, que cubre la falta de entrega de la mercadería en la operación de carga o descarga del medio conductor de un bulto completo. Descompostura en máquina frigorífica. Esto se vincula con mercaderías que tienen que viajar en bodegas refrigeradas. Y ahí, bueno, cuando se produce esa descompostura, opera esta cobertura. Huelga, tumulto y conmociones civiles, inclusive también lockout. Y extensión en puerto de destino. Esto es interesante, esta cobertura adicional de extensión en puerto de destino, porque tiene que ver con esas situaciones que a veces se dan donde la mercadería llega al puerto de destino, pero no la pueden despachar inmediatamente a plaza. Porque, qué sé yo, hay problemas. Acuérdense las épocas acá que la aduana estaba muy pesada con el tema de los controles, digamos, de que si la mercadería no se iba a despachar, porque, no sé, todas esas cuestiones de mucha traba que a veces se dan en la situación de aduana. Bueno, en ese caso, se cubre la permanencia de mercaderías en depósitos fiscales en jurisdicción aduanera al finalizar el plazo amparado por la póliza marítima en el puerto de destino. Es decir, se le va a permitir 15 días más. Después vamos a ver que el asegurado puede llegar a pactar más ampliaciones, pero obviamente que las circunstancias por las cuales la mercadería no se puede despachar a plaza es por razones ajenas a la voluntad del asegurado. Bueno, ¿cuáles pueden ser los tipos de póliza que tenemos en transporte marítimo? Y acá tenemos 3 tipos de póliza. Por un lado tenemos la póliza provisoria. ¿Cómo sería la póliza provisoria? Che, mira, esto tiene que ser obviamente para alguien, un importador que la aseguradora conoce o un asegurado que ya tiene trayectoria en la aseguradora. ¿Por qué? Porque dice, che, mira, la verdad es que yo no conozco todos los datos porque compré una mercadería, pero no termino de saber algunos datos. ¿Cómo hacemos? Bueno, no hay problema. Yo te hago la póliza, te la emito hoy. Fíjense, se hace cuando todavía no se conocen todos los datos necesarios para contratar la póliza. Con posterioridad, el asegurado sí o sí deberá informar al asegurador los datos faltantes para que se pueda emitir el contrato definitivo con la prima, con todo lo que hay que establecer. Los datos que pueden llegar a faltar son, por ejemplo, la identificación del medio de transporte, la fecha de inicio puntual. Dice, mira, no sé si va a salir mañana, pasado o el sábado la mercadería, pero sé que sale. Y el itinerario del viaje. No sé si va a venir exactamente al puerto de Bahía Blanca o de Rosario o de, no sé, o San Antonio, bueno, lo que sea. Pero digamos, no hay un itinerario todavía claramente determinado. Obviamente que este tipo de póliza provisoria, insisto, se hace para asegurados ya conocidos o importadores conocidos,
porque requiere una cierta confianza de la aseguradora con respecto al asegurado. Después puede ser por viaje, se cubre un solo viaje y los datos los aporta el asegurado de antemano. Ahí el asegurado sabe todos los datos y se los da. Y después está lo que yo les comentaba hoy, que es la póliza flotante. Ahí el asegurador declara los viajes una vez que toma conocimiento de ellos y la asegurada se compromete a emitir una póliza y pagar el siniestro, aun cuando en el momento del daño no hubiera declaración total del mismo. ¿Por qué? Porque si pactamos declaraciones mensuales, capaz que ocurre algún siniestro de una mercadería que todavía el asegurado no llegó a declarar, digamos, no llegó a declarar el viaje. Bueno, pero nosotros le hicimos una póliza de declaración con declaraciones mensuales. Entonces él, cuando termina el mes, nos va a declarar ese viaje, pero nosotros mientras ya lo tenemos que ir atendiendo porque era un viaje factible entre los trayectos que ya habíamos establecido como base para esa póliza flotante. Es decir, en esa póliza flotante no es que me falten datos para que yo pueda emitir la póliza, sino que fundamentalmente el dato que a mí me va a faltar es el valor asegurado, digamos, que va a tener ese viaje, si va a ser por el máximo que puede transportar ese buque o el máximo que puede traer ese importador, o va a ser por menos. Y yo todavía ese dato no lo voy a tener, y por ahí no voy a tener la fidelidad de ese dato. Pero bueno, lo voy a cubrir porque todavía no me lo declaró, pero va a declarar al fin del mes. La medida de la prestación para todos estos tipos de pólizas es a prorrata. Bien, terminamos transporte marítimo. Nos subimos a un camioncito y arrancamos con transporte terrestre. Y acá, cuando arrancamos con los camiones, vamos a ver que tenemos obviamente otro tipo de siniestralidad distinta de los barcos. Ya nos bajamos los barcos y subimos al camión. Bueno, en el transporte terrestre, ya sea principal o complementario, el asegurador indemnizará las pérdidas y averías que tengan por causa, fíjense que son otro tipo de siniestros: choque, vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud, hechos de huelga, lockout o motín o tumulto popular, incluidos los de terrorismo, siempre que estos se produzcan con motivo y en ocasión de los referidos acontecimientos, y descompostura de cámara frigorífica a consecuencia del siniestro cubierto por accidente. Es amplia la cobertura básica que tenemos en transporte terrestre, pero obviamente con otro tipo de siniestros distintos a los que vemos en lo marítimo. Bien, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es el tema del principio y fin de cobertura, y esto va a depender de quién suscriba el riesgo. Si el transporte lo realiza el propio asegurado, en camiones propios, digamos, la cobertura comienza una vez cargados los bienes objetos del seguro en el vehículo transportador, se mantiene durante el curso ordinario del viaje, ordinario, insisto, no desviaciones no justificadas, incluyendo las detenciones, estadías y transbordos normales, no injustificados, y termina con la llegada del vehículo al destino final. Ahora, si el transporte es realizado por el transportista, la cobertura se tiene en cuenta el principio de custodia y por consiguiente comienza en el momento en que éste recibe los bienes objetos del seguro, se mantiene durante el curso ordinario del transporte, incluidas las detenciones, estadías y transbordos normales, y termina cuando los entregan al depósito final, sin exceder los 15 días desde la llegada al depósito del transportista. Es decir, en la alternativa del segundo párrafo, yo estoy asegurando a Transportes Pirulo Sociedad Anónima. Perfecto. Ahí yo voy a tomar la cobertura desde que éste recibe los bienes los bienes objeto del seguro, es decir, del transporte, va a mantenerse durante todo el transporte normal y termina cuando los entregan al destino final. Ahora, acuérdense que teníamos la posibilidad de esa extensión de los 15 días desde la llegada al depósito del transportista. Bueno, más allá de los 15 días, ya ahí va a ser responsabilidad del comprador. Si no viniste a retirar la mercadería, que yo tengo mi depósito hace 15 días, ya la cobertura del seguro fue. Es decir, hacete responsable vos que no lo viniste a retirar como comprador, ¿no? Bien. ¿Cuál va a ser la tarifación para los seguros de transporte? Y esto también se suele preguntar en actividades o en exámenes también para tener en cuenta. ¿Por qué?
Porque tenemos dos aspectos a considerar. Por un lado, la posibilidad de robo y el grado de fragilidad de la mercadería, y el segundo, por el tipo de vehículo donde se transporta la mercadería. Lo traduzco, posibilidad de robo. No va a ser la misma tarifación para un camión que está andando en Gran Buenos Aires, en todo lo que es en la zona de capital, Gran Buenos Aires, que un camión que anda por la ruta del sur. Seguramente va a tener más costo por la frecuencia que hay el camión cuando transporta o está en zonas, o que lo hace habitualmente en zonas más peligrosas. ¿Y por qué dice el grado de fragilidad de mercadería? Bueno, porque obviamente todo lo que sea mercadería más factible de romperse, como puede ser por ejemplo cristalería, va a pagar tasas más altas, porque es más factible que se rompa. ¿Y por qué después dice en el punto 2 tipo de vehículo que transporta mercadería? Bueno, a vehículo más grande, a camión más grande que transporta más mercadería, obviamente que va a pagar más tasa de prima. Entonces, bueno, para la cobertura básica de daños materiales tenemos dos tipos de clasificación de mercadería. Por un lado, la clase 1, que comprende toda mercadería excepto la que figura como clase 2, y por otro lado, clase 2. ¿Qué es lo que hay en clase 2? Bueno, artículos de vidrio, espejo, loza, cristalería, porcelana, azulejos, tejas, líquidos en envases de vidrios embalados o no, instrumentos musicales, etc. Es decir, elementos más fáciles de romperse, más fáciles de siniestrarse en un viaje, transportados en un camión. ¿Qué es lo que pasa para el adicional de robo, hurto, falta de entrega y desaparición? Bueno, ahí tenemos que la clase A comprende toda clase de mercaderías y efectos, excluyendo los enumerados en clase B. Clase B son más caros. ¿Por qué? Porque son algodón en fardos, aparatos electrónicos en general, perfumería, azúcar, café, cigarrillos, manufacturas, ópticas en general, cubiertas, cámaras, productos textiles, es decir, elementos que son más fáciles de que fueran afectados por siniestros. Ojo porque creo que en una de las dos de las tres actividades que hay, una es de desarrollo y otras dos son de multiple choice. En la de desarrollo habla de rollos de papel higiénico, que no es lo mismo, si mal no recuerdo, que no es lo mismo que artículos de perfumería. El rollo de papel higiénico es más bien elementos de limpieza. Y acá hay que fijarse que tienen que estar enunciados en la clasificación para poder ser clase B, si no son clase A. Después lo vamos a averiguar. Bueno, con respecto al tipo de vehículo se encuentra lo siguiente: furgones, camiones, semirremolques, furgones, camiones tanques, semirremolques, no furgones, camiones o furgones con acoplado y camiones tanques con sus respectivos acoplados tanques. A mayor camión, mayor porte, mayor tasa de prima. Qué lindo está este camión acá. Bueno, ¿cuáles van a ser las coberturas adicionales? Ojo con esto, porque, por ejemplo, robo es una cobertura adicional. Se cubre la mercadería a consecuencia de robo. Es una cobertura adicional en el tema transporte. Va con una tasa de extra prima. Robo, hurto, ratería y falta de entrega del producto. Ratería, ¿vieron cuando es la típica que le van robando de a poquito el camioncito que cada vez llega con menos mercadería? En el viaje de hoy faltan 5, mañana, pero no pasó nada en el viaje, pero faltan 5, mañana 10, mañana 15. El robo de a poquito. Bueno, entonces, digamos el hurto de a poquito sería, ¿no? Para las mercancías o las mercaderías que viajan a granel se aplican franquicias según el estado del producto, si es sólido del 1% y si es líquido del 2%. Cuando el producto sufra una merma natural, se le aplica una franquicia del 0,5% sobre el total de valor asegurado. Me acuerdo una actividad, ustedes no la tienen acá, pero de una actividad que teníamos en el manual del año pasado, si mal no recuerdo, que decía, bueno, en Córdoba creo que había pasado, había volcado un camión que llevaba mucho Fernet y varios cajones estaban en buenas condiciones. El dueño lo dejó, no sé, pero bueno, no sé, se distrajo un rato y como quiso acordar le habían hurtado varios cajones porque ya la mercadería estaba ahí, estaba para que pasar y llevársela. Bueno, ¿a qué voy? El hurto de esa mercadería no estaba cubierto. Entonces, desde luego que hay para cuando se produce un hurto o cuando alguien agarra y dice, dejó el camión en un lugar y no rompieron nada, no rompió ningún precinto, nada, abrieron y sacaron mercadería. Bueno, si la mercadería no la rompieron, no forzaron nada, acuérdense lo que vimos como definiciones de robo hurto cuando vimos robo en la otra clase,
que cuando hablamos de robo de hurto tenemos que hablar de romper algo, de algún daño concreto, una fuerza, algo concreto que rompa, ¿sí? O violencia sobre las personas o violencia sobre las cosas. Bueno, después robo en las operaciones de carga y descarga, es decir, se está cargando y descargando la mercadería y ahí se produce el robo. Rotura, abolladuras, contactos con otras cargas, mojaduras. Estos eventos se cubren por hechos no cubiertos por la cobertura básica. Y después tenemos huelga y vandalismo, que serían daños a la mercadería causados por huelguistas, obreros inactivos, cierre patronal o personas que tomen parte en disturbios o tumultos o conmociones civiles actuando maliciosamente, incluyendo sabotaje, daño intencional y o vandalismo. Bueno, después tenemos descompostura de máquina frigorífica aplicable a camiones con contenedores en donde la mercadería debe mantener una temperatura refrigerada. Estadía en aduana aplicable a mercadería importada. El asegurador extiende su responsabilidad cuando la mercadería ingresa en la zona primaria aduanera. La zona primaria aduanera es la zona más próxima a lo que sería la carga de la mercadería. Y hasta tanto no se le dé un destino definitivo para su despacho a plaza, porque puede quedar guardada ahí y no se le dio todavía un destino definitivo. Generalmente se otorgan 15 días para este plazo, pero es lo que yo les decía hoy, puede ser ampliado dependiendo si el importador solicita una prórroga a la aduana y también le solicita una prórroga al asegurador. Y después la exhibición de responsabilidad del transportista, ahí se ampara la exhibición de responsabilidad del transportista por hechos cubiertos en la póliza. O sea que, digamos, se ampara la posibilidad de que alguien le vaya a reclamar. Se exceptúan los riesgos de hurto, falta de entrega y desaparición de bultos, como también en caso de dolo o culpa grave del transportista, sus dependientes o las personas encargadas de la vigilancia de la mercancía. Esto a veces, por ejemplo, cuando ingresan camiones al polo, por ejemplo, ese tipo de cosas, sí se le pide que haya una cláusula de exhibición de responsabilidad del transportista, de manera tal que no haya posibilidad de subrogaciones o de repeticiones contra el transportista por los daños sufridos por las mercaderías transportadas. Bueno, acá está lo que yo le decía, cláusula de no repetición del transportista, mediante la aplicación de un recargo del 20% de la cobertura básica, se aplica este adicional, en el cual el asegurador exime de responsabilidad a los transportistas de las mercaderías, aun cuando medie negligencia del conductor del vehículo transportable. Es como que la aseguradora dice, bueno, yo voy a pagar todo daño que sufran las mercaderías de Juan, de Pedro, de Diego, que son mis asegurados, y eximo de antemano, cobrándole a Juan, Pedro, Diego, un 20% de adicional a la cobertura básica, eximo la posibilidad de después subrogarme y repetir contra el transportista. Bueno, ahí la exención dice no abarca los casos de hurto, falta de entrega y desaparición, dolo o culpa grave de transportistas, sus dependientes o de la persona o personas en quienes aquellos delegaren la realización del transporte y el cuidado y vigilancia de las mercaderías y efectos asegurados. Bien, tipos de póliza, acá volvemos a algo medio similar a lo que habíamos visto anteriormente. Primero, que la póliza puede cubrir por uno o más viajes individualmente declarados con antelación a su inicio. Después tenemos póliza anual flotante, con declaraciones individuales de cada viaje antes de su inicio. Se emite una póliza flotante y cada viaje se va facturando mediante endoso. Esto es cuando, digamos, no hay un movimiento muy grande y entonces, bueno, emitimos una póliza anual flotante con una prima provisoria o a veces con una prima muy baja y después el asegurado va declarando cada viaje, digamos, y entonces se va emitiendo un endoso con un cobro de prima de acuerdo a cada viaje. Y después tenemos las pólizas flotantes, pero en este caso ya para transportistas y fleteros. Ahí el asegurado fija lo que yo les contaba, una suma máxima asegurada por medio conductor, se cobra una prima provisoria, un 30 o un 40% de lo que sería la prima anual, pero el asegurado el asegurado que sería un transportista, ¿no? Se compromete a formular declaraciones mensuales, es decir, viene, digamos, con toda la documentación contable de lo que transportó durante ese periodo, durante ese mes. Así se puede realizar la liquidación final sobre el monto real transportado durante la vigencia del contrato, no sobre la suma máxima asegurada, sino sobre el monto que realmente transportó. Él podía llegar... Sí, no sé qué me habla. Gisela. Ah, Gisela, sí, escucho, Gisela. ¿Estas pólizas flotantes se suelen hacer? Sí. Mira, por ejemplo, te digo, acá yo recuerdo, bueno, no voy a decir el nombre, pero una firma transportadora de acá de Bahía
que tenía muchos seguros con una aseguradora donde yo estaba. Y recuerdo que era todo un tema, yo en ese momento estaba como gerente de la aseguradora, era un transporte que tenía cualquier cantidad de seguros, o sea, tenía asegurado los autos, bueno, y me acuerdo que teníamos dos problemas importantes. Uno era la cobranza, en ese momento, digamos, era cuando estaba empezando la cobranza por vía electrónica y todo eso, todavía los asegurados, algunos pagaban de contado, o con cheques, y bueno, había que ir a perseguirlo para que emitiera los cheques. Y el segundo punto era esto de las declaraciones, porque, viste, vos decías, Eso le iba a decir, porque es complicado que uno como PAS o como aseguradora todo el tiempo le esté pidiendo que es la responsabilidad del asegurado de esto de las declaraciones mensuales. tal cual, Gisela. Vos sabés que, por ejemplo, yo lo llamaba y decía, Juan, acuérdese, el dueño se llama Juan, Juan, acuérdese que ya estamos pasados 15 días del fin del mes. Sí, sí, Fabián, sí, ya lo llevo. Bueno, al final teníamos que mandar a alguien de la empresa nuestra a que se comiera un plantón todo el día para que le diera la declaración. Y a veces por ahí pasaba el mes, ¿viste? Entonces, y era complicado, porque fíjate, ya que me preguntás eso, Gisela, fíjate lo que dice un poquito más adelante. Dice, si no cumple con la declaración mensual, en caso de siniestro se puede reducir la indemnización en un 10% por cada mes o fracción de mora, con un máximo del 50% de la misma. Entonces, vos fíjate que, digamos, vos se la haces, vos decís, mirá, che, esto lo vas a tener que cumplir porque si no vas a tener este problema. Ahora, No se después, va a pagar. claro, y el problema era sentarse con Juan después y decirle, del siniestro te vamos a descontar un 10% porque no presentaste la declaración correspondiente a este mes, que en un 10% en un siniestro grande de transporte es un montón de dinero. Entonces, viste, por eso digo que requiere que sea un asegurado con el que tengas confianza, pero además es un desgaste, realmente es un desgaste, viste. Lo que pasa es que es una póliza atractiva porque en realidad vos no le estás cobrando todo el año, suponete que el tipo transporta todo el año como máximo, es decir, lo que como máximo puede transportar son, no sé, 10 millones de pesos, perfecto. Vos no le vas a cobrar los 365 días a 10 millones de pesos, sino que le vas a pedir una declaración mensual y capaz que el tipo transportó un día 10 millones, otro 5, otro 4, otro 3, otro 2, otro nada, entonces vos le vas a hacer un porcentaje, viste, de lo que realmente transportó y le vas a terminar cobrando realmente lo que transportó. Si él trabaja bien y si, digamos, si hay una confianza y cumple con lo que tiene que cumplir, al fin del año le va a salir mucho más barata la póliza que si pagara todo el año por el máximo que puede transportar, ¿me entendés? Lo que pasa es que hay que seguirlo, es desgastante. Bueno, y después tenemos póliza anual o por periodo cubriendo transportes realizados en vehículos determinados. Por ejemplo, decís, bueno, che, los vehículos que van a transportar mercadería son el camión tal y el camión tal. Bueno, perfecto. En nada más que esos transportes vas a hacer. En general, el asegurado te declara la flota de camiones. Pero bueno, digamos, acá es como más restringida a que tienen que estar sí o sí declarados los vehículos que van a transportar o realizar esos transportes específicos. Es más vinculada con transportes específicos. Bueno, pasamos a transporte aéreo. Cualquier duda que tengan me preguntan y antes de paso me tomo un traguito de té, si no, sigo, como ustedes quieran. Fabián, una consulta. En cuanto Sí. al transporte terrestre, Sí, viste, acá en la ruta 3 siempre hay corte entre Leu. Entre sí, Leu y Madrid, bueno, con todo lo que sí, está pasando en Chubut, siempre sí, están haciendo un corte. sí. Y los camiones que paran ahí, por ejemplo, tienen cosas que se pueden echar a perder. ¿Eso entra dentro de el adicional o dentro de cobertura básica? No, en realidad, mira, yo por la duda lo tomaría por adicional, ¿viste? Porque me parece que es más Okay. amplia la cobertura, como que es más abarcativa. Desde luego que acá vos pensás que es una situación que está vinculada con algo que no responde a la voluntad del asegurado. Y bueno, realmente como no es atribuible a él, desde luego que va a haber que ver las condiciones de cobertura, pero en principio va a estar cubierto porque bueno, no es atribuible a él la situación y le está impidiendo poder seguir avanzando. Bien, bien. Bueno, Gracias. Una consulta. sí, Con respecto, bueno, al transporte terrestre. sí, Según el tipo de carga,
cómo se puede llegar a gestionar o a cubrir el daño ambiental que pueda llegar a producir el derrame o la pérdida o digamos la rotura, vuelca el camión y la carga queda repartida en la ruta o en el lugar donde ocurre el accidente. Con respecto al daño ambiental que podría llegar a producir esa carga. ¿Sí? Sí. La necesidad de que sea una carga peligrosa. A ver, yo puntualmente esta pregunta porque nosotros hace dos años más o menos tuvimos un siniestro aquí en el cruce de Tierra del Fuego al continente, Río Gallegos, lo tuvimos justo en Chile. O sea, tuvimos una suerte hermosa, tremenda la suerte tuvimos. El siniestro en Chile, y no solo que fue la carga, el siniestro de la cobertura de transporte, que también el video obligatorio chofer. Oh. Teníamos el video obligatorio y el chofer por ART. No, le hicimos completa. Por suerte no hacemos seguro automotor a camiones, pues si no ya estaríamos... Sería genial, un moño. Pero en ese momento, si bien se resolvió muy bien el siniestro y todo, tuvimos un temita en Chile con lo que era el daño ambiental. Era harina y levadura la carga. Si bien no es nada nocivo, no es un producto de riesgo, sí. Pero en primer lugar había un temita con el gobierno de Chile, con las leyes chilenas, por el daño ambiental que podía producir a la flora de la zona. Nada. A ver, eso medio como que quedó en la nada y se desestimó y no hizo más ruido. Pero pensando, ¿cómo se podría llegar a abordar una situación como esa? Muy buena pregunta, Facundo, y a ver, lo que te voy a contestar es, y si querés vamos razonándolo juntos, lo que te voy a contestar es pensando en voz alta. Lo que tendríamos ahí producido por ese derrame sería un daño a un tercero que podría ser el Estado chileno o la exactamente, o la población chilena. Bien. El camión tendría que tener, para poder circular, una cobertura de responsabilidad civil hacia terceros. ¿Me va siguiendo? Sí, veo que se me cortó un poquito el audio ahí, pero sí. No, digo, tendría que tener un seguro de responsabilidad civil hacia terceros. Sí. La responsabilidad civil hacia terceros. Sigo el razonamiento. Después, a ver, yo te voy siguiendo mi razonamiento. La responsabilidad civil hacia terceros de la cobertura de automotores comprendería daños materiales a cosas de terceros. Exactamente. Y es una responsabilidad civil extracontractual. De manera tal que yo creo que si hubiera un reclamo de personas por un daño físico que hubieran tenido a consecuencia de ese daño ambiental, o del Estado, suponete el chileno, para mí la cobertura que se tendría que activar es la de responsabilidad civil del vehículo transportador, porque sería un daño material a cosas de terceras personas desde el punto de vista de la responsabilidad civil extracontractual. La otra que podría ser sería por el ramo responsabilidad civil, que tuviera contratada la empresa de transporte algún tipo de cobertura de responsabilidad civil comprensiva como consecuencia de la actividad que desarrolla. Si hubiera una póliza de esa, podría ser también aplicable al caso. Y bueno, acá lo que tenemos un poco parecido, pero que, bueno, digamos, no sé si se vincula exactamente, pero por ejemplo acá, viste que por la ley de protección ambiental o de remediación ambiental, las empresas que pueden desarrollar actividades peligrosas para el medio ambiente tienen la obligación de contratar un seguro de caución a favor del Estado por el que le pueden hacer al medio ambiente. No sé si podría ser, pero digamos, me parece que por alguna de esas tres vías, estoy pensando en voz alta, vos después dame tu punto de vista, pero por alguna de esas tres vías
creo que podría ser la forma de cobertura para evitar tener que pagar el asegurado. Ahora sí te escucho, no sé Sí, si estoy muy loco, sí, ¿no? sí, está bien. A ver, el tema de la caución sí. Lo que pasa es que en este caso, al ser un camión que encima es flota propia, ni siquiera es por medio de un tipo que es distribuidor, y tiene 3, 4 camiones, y nada, y hace el transporte. Lo que pasa, bueno, en este caso la caución no iba porque el tipo traslada materia prima para panadería. O sea, Claro, es muy simple claro. la carga. Yo la verdad no sé cómo se solucionó, porque en realidad ahí entró el departamento legal de la compañía y como que, digamos, como que ya con los de la muerte y la carga teníamos suficiente como para ocuparnos y nos dejó un huequito en el resultado técnico para Importante. recuperar. Bueno, Nada, en lo único que nos ocupamos es de pagarlo rápido para utilizarlo de ese tipo como publicidad de lo bien que pagamos y lo rápido que respondimos al siniestro, nada más. Pero bien. fue lo que pudimos sacar de eso. Pero después no sé cómo se resolvió y la verdad me quedó la duda de cómo actuaría. Pues sí, la RC Automotor puede actuar, pero la compañía que tiene la RC Automotor puede decir no, la que causa el daño es la carga, yo no la La tengo. carga. ¿Le causó el daño cómo? No, digo que la compañía que tiene el seguro automotor del camión Sí. puede llegar a decir, no, yo no me hago cargo de ese daño porque en realidad el daño te lo estaría haciendo la carga. Bueno, pero ahí está Facundo, ahí te sigo tu razonamiento. Vos fíjate, cuando vimos cobertura de automotores dijimos los daños que fueran producidos por el vehículo o por la carga correctamente transportada. Sí, está bien, sí. Ahí vamos. Yo lo haría, yo si fuera el abogado del asegurado, digo, acá tengo la póliza de camión, reclámenla por, o sea, hago jugar el sitio en garantía al asegurado del camión. Es un daño producido por la carga transportada en condiciones reglamentarias. Acordate de cuando vimos automotores, era Sí, es cierto. por el bien o por la carga transportada en condiciones O reglamentarias. por la carga transportada, sí, exacto. Exactamente. Está bien. Bueno, sí. Ahí con ese razonamiento sí entraría por ahí. Bien, exacto. Exactamente. Listo, perdón que metí esto. No, por favor. Aproveché porque justo estaba el tema. Digamos. No, que nos sirve para razonar en estos casos prácticos. Mirá, yo siempre que escribo un artículo, bueno, ustedes todavía no lo tienen que hacer este año, yo escribí los 2 e-learning que son obligatorios para los productores de seguros que están en ejercicio de la actividad. Y yo, a partir de casos que hayan ocurrido, es donde empiezo a generar, me parece, el razonamiento. De hecho, muchas veces traigo hasta fallos, cito, no todo el fallo completo, porque es pesadísimo, pero digo, el hilo conductor del fallo, como para que uno vea cómo en la práctica operó una situación determinada. Lo que yo les contaba en defensa del asegurado, por ejemplo, el que no declaró bien, el productor que no declaró bien la tarjeta, no es porque yo le quiera meter miedo al productor, sino digo, bueno, ojo, fíjense, porque miren lo que puede generar a veces no poner bien un número en una tarjeta. Viste que a veces desde el caso práctico, Claro. a analizarlo, a verlo. No, Perdón. no, por favor. Vamos a una consulta. ¿Por qué en el sur, Facundo, por qué no hacen seguro para los camiones? No sé. En realidad, No. no, en realidad es política de la compañía eso. Es política de la compañía que no toma el seguro del camión. Tomamos seguro de camión en movimiento local, pero no rutero. Justamente hay un índice de siniestralidad y de hecho también la compañía en sí no es muy fanática del seguro automotor, por decir, nosotros nos especializamos en lo que es ingeniería, caución, en otro tipo de seguros, y no apuntamos, si bien hacemos auto, porque tenés que asegurar auto si no te quedas en el mercado, obvio, ¿no? Pero ¿Sabés qué es eso, Gustavo, lo que está contando Facundo en la práctica? Lo que perdón que tengo que matar a la perra, perdón. No, pobrecita, no. ¿Sabés qué es eso, Gustavo, lo que está haciendo Facundo, lo que está explicando Facundo como concepto práctico, lo que se llama selección de cartera? Nosotros ya vimos algo en principios técnicos del seguro y lo vamos a volver a ver. Por eso quería llegar, en realidad quería llegar a ese punto. En realidad también lo tiene que hacer muchas veces el productor de seguros que ya tiene unos años de trayectoria. Yo a veces veo algunos productores de seguros que están como locos con las coberturas de automotores, ponele, porque viven corriendo todo el día. Entonces yo digo, si ya tenés una cartera grande, ¿por qué no le das o traes a otro productor más joven para que se ocupe de eso dentro de tu organización, o bien derivás esa parte de cobertura a otro?
para no estar corriendo tanto. O sea, ocupate de otro negocio distinto, pero que te deje vivir un Claro. poco. Eso es lo que se llama Yo tengo un amigo, selección. claro, yo tengo un amigo que tiene agencia de seguro y siempre le pregunto algo. Y dentro de lo que él me decía era los seguros de los camiones. Dice que no hay muchos que se dedican a hacer seguro de camiones. La mayoría no quiere hacer seguro de camiones. Claro, lo que pasa, por todo lo que él me Gustavo, dice. es que tiene un índice siniestral que es muy, muy, muy grande, muy grande. Casualmente, ayer tuve una reunión, esto, perdón, también lo meto, pero por ahí responde tú, Gustavo, donde se evaluaban los métricos y las estadísticas de la compañía, y hay un resultado que es muy elocuente, que todo el mercado asegurador, desde septiembre del 2019 al 30 de marzo de este año, dio un resultado técnico de pérdida de un 24%. O sea, las compañías en el resultado técnico con la rama automotor están trabajando pérdida. ¿Sí? Entonces, por eso algunas eligen cubrir camiones y otras no, porque realmente el índice siniestral que tiene el camión es tremendo, tremendo. Después está cada compañía cómo quiere administrar y cómo quiere cuidar su resultado técnico, ¿no? Vuelvo a repetir. O especializarse y suscribir riesgos más nobles o no. Bueno, es lo mismo con particular. Perdón, Facundo, a todo el grupo, Claro. les voy a hacer acordar una cosa. Acuérdense, cuando empezamos principios técnicos del seguro, y yo le dije, si ustedes entienden esta pavada de ejemplo, entienden el 80% del tema de seguros o de la estructura de los seguros. Y les hablaba del balde o del depósito que se iba quedando sin cosas, porque empezaban todos, ¿se acuerdan cuando hablamos cómo se originó el seguro? Bueno, esto es lo mismo. Lo que recién acaba de contar Facundo es lo típico. El ramo de automotores, si fuera por las aseguradoras, tratarían de no trabajarlo. Lo que pasa es que algunas no tienen otra forma de llegar al cliente si no es vendiendo seguros de auto, pero tratarían de no trabajarlo porque normalmente lo que contó Facundo es tal cual, normalmente da pérdida. Normalmente da pérdida. Bueno, sí, sigo, muy jugosa la charla, muy buena. Bueno, transporte aéreo, vamos a transporte aéreo. El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente. Porque, obviamente, bueno, tenemos la gran diferencia con respecto a las barreras físicas y a la ventaja de la rapidez que tiene, ¿no? Además, porque el uso de aviones de carga para transporte de mercaderías ha ido generando un notable incremento. Desde luego que esto tiene directa vinculación con el transporte internacional de mercancías. Se conectan más rápido los países a través de esta forma. Bueno, y acá tenemos tres aspectos para destacar. Uno es el Convenio de Varsovia de 1929. Ustedes dirán 1929, sí, pero es un convenio que tuvo una importancia básica en todo lo que es el transporte aéreo, porque fue el primero que hizo referencia a la responsabilidad civil del transportista aéreo y su objetivo. Y además se establecieron ciertas reglas, digamos, unificadoras de criterios a nivel internacional. Después apareció el Protocolo de la Haya de 1955, que modificó algunos artículos del Convenio de Varsovia, y de su breve articulado se destaca el número 11, que hace referencias a límites monetarios y peso de la mercadería. Ahora que digo límites monetarios, después vamos a ver, cuando veamos la cobertura de aviones, en que todo lo que es transporte aéreo y lo que es cobertura de aviones y transporte aéreo tiene vinculación con una moneda que ustedes por ahí la van a ver expresadas, que dice A mayúscula o minúscula, argentino oro. Es una moneda indemnizatoria que está prevista por el Código Aeronáutico y por otras normativas del ámbito aeronáutico, que tiene que ver con una moneda que se cotiza, como si yo les dijera, estamos hablando del dólar, una cosa así, para que no pierda valor la indemnización o la mercadería que corresponda abonar. Y después tenemos la FIATA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, que fue fundada en Viena en 1926 y es una organización no gubernamental, pero que representa a la gran mayoría de empresas de transporte y logística, que es denominada como arquitecto de transporte, que fija también normas comunes para todo lo que es el tráfico internacional y el comercio de mercaderías. ¿Cuál sería la cobertura básica para transporte aéreo? Bueno, primeramente que pide la pérdida total y o parcial de la mercadería a consecuencia de caídas, colisión y falla del tren de aterrizaje forzoso, y después tenemos incendio, rayo de explosión. Todo eso es cobertura básica en transporte aéreo.
¿Y cuáles van a ser los adicionales con extra prima? Robo, ratería y falta de entrega, y guerra y huelga. Bien, ¿qué sería la cobertura a todo riesgo? Bueno, acá en el caso del transporte aéreo ampara todos los riesgos provenientes de cualquier causa física externa, salvo las exclusiones que tienen póliza, obviamente, y los daños que provengan como consecuencia de demora, vicio propio o pérdida de mercado. Fíjense que acá tenemos una cobertura que es distinta a las que veníamos viendo. Cabe destacar, digamos, obviamente que exclusiones como demora, vicio propio y pérdida de mercado no están cubiertas, por eso dice salvo las exclusiones y daños que provengan como consecuencia de demora, vicio propio o pérdida de mercado. Y cabe destacar que el vuelo debe efectuarse por medio de aeronave perteneciente a líneas aéreas regulares que entregan guías aéreas. Por eso es tan complicado la liquidación de un siniestro de transporte aéreo cuando la mercadería es transportada en una línea aérea no regular o en un vuelo no autorizado, no declarado o que no tiene una guía aérea o una trayectoria determinada. La guía aérea, lo que hablamos hoy, es un instrumento no negociable que sirve como recibo, parecido a la carta de porte para el transporte terrestre, al conocimiento de embarque para los transportes marítimos. Es emitida por la aerolínea o por el consolidador, también conocida como Airwell Bill. Indica que el transportista ha aceptado la mercadería contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino, de acuerdo con el contexto anotado en el reverso del original de la guía. Su origen, ven acá, se remonta al Convenio de Varsovia y es también llamada Carta de Porte Aérea. En general se llama Guía Aérea, pero bueno, tiene este parecido de Carta de Porte, nada más que en el caso de transporte terrestre es Carta de Transporte Terrestre, Carta de Porte de Transporte Terrestre, y además lo que se aplica en la terminología aérea es Guía Aérea. Bueno, y acá está también, esto es común al transporte marítimo y aéreo. ¿Y qué dice al respecto? Bueno, dice que las importaciones por vía marítima o vía aérea incluyen la permanencia de mercaderías en puerto de destino, fíjense, vía marítima o vía aérea, por 60 días, salvo incendio, 15 días. Son contados desde la descarga del último bulto que ingresa a la zona primaria aduanera. El incendio, que es de 15 días originalmente, puede ampliarse 60 días mediante una extra prima. Y si las mercaderías son resguardadas en depósitos cubiertos y con techo correctamente cubiertos, pueden ampliarse cada 30 días, luego de esos 60, pero con un máximo de 360 días. La mercadería que tiene de despacho directo forzoso, por ejemplo, alimentos perecederos, y que por cualquier causa deben permanecer en depósito aduanero, cualquier causa no imputable al asegurado, obviamente, la ampliación es de 180 días para mercaderías en resguardo y 90 días a la intemperie. Esto es común tanto para transporte marítimo como para transporte aéreo por permanencia en depósitos fiscales y final. Bueno, y acá esto ya sería para la próxima clase. Bueno, antes de pregúntenme si tienen dudas, vamos a empezar a ver las actividades. Escucho cualquier consulta, ¿eh? Facundo, no te... A mí me quedó la duda de varios términos, la terminología que usamos al principio, que no lo tenemos en los apuntes. A ver, Claudia, escucho. Que hay terminología en la primera parte, en la de transporte marítimo, que no lo tenemos en el apunte. ¿Y están en el PowerPoint que yo te mostré? Están mencionados, sí, pero no están explicados. ¿Será que tenemos que informarnos más sobre eso? ¿O hacemos hincapié en lo que está en el libro? A ver, no te entiendo. Decime, espera, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a compartir pantalla. Una consulta, yo también encontré algunas palabras, pero sí estaban en el apunte. Ahí, yo de todas maneras después, ¿se acuerdan que les subo, se los envío por Marina, que después les sube el PowerPoint al campus, ¿sí? Sí, es como que en el libro hicieron hincapié en pocos términos, en 4 específicamente, y el resto están solamente mencionados, pero no están explicados. Por ejemplo... Por eso quería saber si tenemos que profundizar más esa parte. Decime, Claudia, pero por ejemplo, porque acá estoy viendo, ¿ustedes están viendo el material acá? Sí. Los de la letra D, por ejemplo. Sí.
Bien. B, vos me decís. La letra D. D, ¿dónde? La letra D que yo les mostré en el PowerPoint, sí, en las Sí. filminas. No, está bien. Lo que pasa es que yo traté de ampliar un poco eso, simplemente para comentar de que era algo que no se utilizaba demasiado, pero para compararlo como que era una cobertura muy amplia que ya lo responsabilizaba al vendedor inclusive por la entrega en la mercadería en el depósito final. Probablemente no está mencionada acá en el apunte, pero mejor dicho, material de estudio, ven que llega a la C, esto es lo que vos me referías. Probablemente Claro. no te entiendo. No te entendía, perdóname, no te entendía lo que me estaba diciendo. Probablemente no está mencionado acá porque no se utiliza mucho, ¿me entendés? Fíjate que sí Bueno, está mencionado en este cuadro, ¿ves? en el cuadrito vi que están solamente la letra, pero no sabía ni qué quería decir, por eso que me preocupé. No, está bien, por eso yo lo puse en las filminas y bueno, de ahí ustedes pueden extraerlo. Se vieron que hay una de las filminas se refiere específicamente a lo que es la letra D. Entonces, por ahí traten de complementar esto con lo que les puse en la filmina. Probablemente acá no está explicado por qué en el material de estudio, porque lo que más se utiliza es hasta la letra C. Pero bueno, como está en la filmina, lo pueden leer de ahí, que es lo que van a encontrar es lo que dice ahí, digamos. Listo, gracias. Claudia, no, me había asustado, digo, a ver si hay alguna otra cosa. Digo, No, sí, porque conozco la otra terminología y esa nunca la había escuchado, por eso me llamó la atención. Bien. Bueno, Claudia, vos o no sé, o Margarita, no sé quiénes leyeron, o si otros leyeron también con anticipación. Me parece que más o menos abarcamos casi todo lo que estaba en el material, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, es perfecto. lo que más o menos tenía todo resumido. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, es mi garantía, es mi garantía. Bueno, Una ídola, Margarita. sí, no, total. Sí, no. La casa, el trabajo, el chico, todo. Y el resumen al final, obvio. No queda otra. No, aparte donde Margarita me dice, profe, esto no está, digo, empiezo a temblar, porque digo, leyó el material. Al principio me pasó, por ejemplo, cuando empecé a leer para resumir todo, y había algunas palabras que no entendía. Yo digo, bueno, lo busco en el diccionario. Pero no, después me di cuenta que en el mismo apunte estaban en letras chiquititas, pero todas las definiciones de esas palabras. Tal cual. Así que me quedé tranquila. Tal cual. Bueno, me alegro. Bueno, les comento lo de las actividades. Se van a abrir 3 actividades. A ver, son 3. La actividad 2 es de desarrollo. Bueno, la de desarrollo, dice, Facundo dice que te compra los apuntes, Margarita. Dice que se lo cotice que te los compra. Bueno, la actividad 2 de yo le digo una cosa con respecto a las actividades. Yo me gusta por ahí comentarlas un poco, pero me doy cuenta, porque ahora, por ejemplo, somos 27 más o menos acá. Me doy cuenta que hay algunos, porque el total son 50 y pico, que no solo no están en la clase, que bueno, sería, bueno, cada cual, pero que además después no ven el video, porque resulta que yo a veces explico, digo tal cosa, digo, fíjense tal cosa, después cuando voy a corregir la actividad me doy cuenta que pusieron totalmente, o sea, ni idea de lo que yo había comentado acá. Entonces digo, no ustedes que siempre están, pero digo, para el que no viene, por lo menos que lo vea después el video, porque si no, no tiene sentido por ahí comentar la actividad. Pero bueno, ahí me doy cuenta que ni siquiera ven después el video. Bueno, con respecto, tenemos la actividad 2, la 3 y la 4 de transporte, son las que les van a habilitar. La actividad 2 de transporte dice así. Dice, después de leer el artículo periodístico, responda las siguientes preguntas. Les leo el artículo periodístico. Dice, robo de mercaderías a un camión. En la madrugada se registró un robo a un camión estacionado en la playa de estación de servicio de Ruta Nacional 14. El robo de camiones y mercaderías en tránsito es un flagelo que afecta a la economía global y preocupa a los gobiernos, empresas y particulares. En este sentido, en la madrugada del día de la fecha, un camión de la firma Expreso Alem SRL, que se hallaba estacionado en la playa de una estación de servicio denominada La Cruz Combustible de esta localidad, fue damnificada
con el robo de mercaderías consistente en bultos con rollos de papel higiénico. Por esto le decía yo lo de papel higiénico. El conductor del vehículo, ciudadano Daniel Edmundo Heim, oriundo de la ciudad de Leandro Alem, Misiones, manifestó que estacionó en la referida playa de la estación frente a uno de los surtidores, que no escuchó ruidos alguno, cuando el autor o los autores del hecho procedieron a cortar el precinto y levantar la lona del camión para sustraer las mercaderías. Radicó denuncia penal por el supuesto robo, hasta el momento sin autores. La policía incrementa recorridas, Bueno, dice las preguntas. 1. ¿Cómo sugeriría usted contratar la póliza incluyendo al menos 3 adicionales? Bueno, acá piensen que es un vehículo de transporte terrestre, un camión obviamente, y tienen que mirar lo que es la cobertura básica que estuvimos analizando y si este hecho, digamos, entraría dentro de la básica o dentro de una adicional, y además, digamos, sugerirle, como si fueran los que están sugiriendo la cobertura, decirle, bueno, además de la cobertura básica, te conviene contratar este y este, 3 adicionales, yo, por ejemplo, robo, ratería, ¿no? 3 adicionales, aparte de la cobertura básica. Vieron que vimos cobertura básica, transporte y adicionales. Entonces, sugiéranle 3 adicionales. Más allá del hecho, sugiéranle 3 adicionales, como si ustedes lo tuvieran que asesorar antes. Obviamente que a la luz del hecho, el adicional de robo es fundamental. Pero bueno, fíjense qué le sugerirían. Segundo, según los dichos del conductor, ¿existió robo? Justifique. Acá, yo sinceramente, algunos en otras aulas me pusieron, y para mí hubo un hurto. Bueno, si me lo justifican bien, yo no tengo problema. Yo creo que hubo un robo, porque si están rompiendo precintos, hay un robo. Si no, uno me no, los precintos se pueden abrir de costado. Y sí, pero yo ya donde estoy forzando o rompiendo algo, estoy haciendo un robo. Es decir, por más que no escuchó el chofer, los camiones, para mí es un robo. Pero bueno, justificar por qué uno entiende que es robo, ahí les diría un poco de desarrollo de acuerdo a lo que vimos, que la diferencia que hay entre robo y hurto, que vimos cuando vimos que el robo tiene una violencia, que hay una rotura, un poco justificarlo en 2 o 3 renglones. Y después, 3, desde el punto de vista de tarifa, ¿a qué clases pertenece la mercadería sustraída? Tanto para la cobertura básica de daños materiales, como así también para el adicional de robo y hurto, y qué franquicia le corresponde a este último. Bueno, ahí lo que ustedes tienen que ver es qué tipo de mercadería es, ¿no es cierto? O sea, fíjense si, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos? Para daños materiales hay clase 1 y clase 2. Entonces, fíjense, de acuerdo a este tipo de mercadería, si va en clase 1 o clase 2. Y para el adicional de, pide acá el adicional de robo y hurto, fíjense si va en clase A o clase B, ¿sí? Y de acuerdo a la clase de mercadería, fíjense qué franquicia corresponde. Eso está en el material de estudio cuando viene clasificación de mercaderías. Por ejemplo, supónganse, la mercadería clase A tiene una franquicia del 5%, la mercadería clase B tiene franquicia del 20% para robo. O sea, un artículo de perfumería tiene una franquicia más alta, por ejemplo. Pero fíjense, para mí el papel higiénico no es un artículo de perfumería, sino de limpieza. Entonces, bueno, es un poco lo que tienen que mirar y de acuerdo a la clasificación determinar la franquicia, ¿sí? ¿Más o menos entendió? ¿Sí? Bien, bien. La actividad 3 es de multiple choice. ¿Qué preguntas tiene? Bueno, dice, son 5 preguntas cada una, la 3 y la 4, son 5 preguntas para la 3 y 5 preguntas para la 4. O sea, la 1 es desarrollo, la actividad 2 es de desarrollo, la 3 es multiple choice y la 4 es multiple choice. Vamos por la 3, que es de multiple choice. Dice, pregunta 1, el Incoterm que tiene menos obligaciones, el vendedor es, y ahí viene, entre 3, FAS, SIF, FO, perdón, las 4 dice FAS, SIF, FO o XW. Fíjense en cuál tiene menos obligaciones el vendedor. Acuérdense que nosotros arrancamos por una letra que es donde tiene menos obligaciones el vendedor. Están las filminas que pusimos. Bien. Laura ya se dio cuenta. Nos dijo que mientras más aumenta la letra, más es la responsabilidad. Exacto. No sé si es que más aumenta o capaz que, pero fíjate el orden de la letra. No sé, estoy pensando porque la EVA después que la C, pero bueno, fíjate
si es cuando más aumenta, bueno, pero lo que pusimos ahí, sí, un intervalo tuve ahí, digamos. Bueno, después, pero vos me entendiste, Gisela, a dónde apunto. Bueno, perfecto. Después, pregunta 2 dice, ¿cuál sería la cláusula de Incoterm cuando el vendedor asume los costos de flete y seguro de transporte terrestre desde la ciudad de Córdoba hasta el puerto de Cava, dejando la mercadería sobre el muelle y a la espera de ser cargada en el buque con destino final en Barcelona, España? Acuérdense que una de las letras se vinculaba con dejar la mercadería al costado del buque. Entonces, este sería el ejemplo de dejamos la mercadería al costado del buque. Eso sería para la pregunta 2. La pregunta 3. ¿Cuál de estos eventos son cubiertos en la cobertura B de las nuevas nomenclaturas marítimas? Fíjense que en el material habla de las nuevas coberturas marítimas, las viejas serían libre avería particular, todo eso, pero además hay nomenclatura para las nuevas coberturas marítimas y hay A, B, C. Está en el material. Esa es la que tendrían que buscar para ubicar si encuadra en robo, en incendio o explosión, en exhibición de responsabilidad del transportista o en incumplimiento contractual del armador. Fíjense que hay una parte del material que habla de nuevas nomenclaturas marítimas. Está, a ver si me fijo, ya les digo en qué parte. Página 16, profe. Exactamente, en la 16, exacto. Está en la página 16 y 17, exactamente. Entonces tienen que fijarse ahí para identificar la cobertura B, cuál de estas 4 cosas incluye, ¿sí? La cuarta pregunta dice, ¿cuál de todos estos eventos ampara la cobertura básica de transporte terrestre? Bueno, hay una, por ejemplo, acción de roedores no es. Bueno, hay una de las 4 que sí es la que está amparada por la cobertura básica de transporte terrestre. Y la pregunta 5 dice, adicionales a la cobertura básica de aeronavegación, y bueno, fíjense en esos 3 últimos filminas que yo les mandé, los adicionales de aeronavegación, y les va a dar la respuesta de la pregunta 5. La actividad 4 de transporte tiene también 5 preguntas, es multiple choice también. Bueno, pregunta 1 dice, el Incoterm en que el vendedor se hace cargo de la mercadería, afrontando el flete y seguro hasta el puerto de destino es, y ahí viene CIF, dice FAS, FIB, XB, bueno, acuérdense cuál es, el vendedor afronta el gasto de flete y seguro hasta el puerto de destino. Pregunta 2. ¿Cuál de todos estos eventos es adicional a la cobertura de transporte terrestre de mercadería? Bueno, hay una, vuelco no es, desbarrancamiento no es. Hay una que habla de lo que es cobertura adicional para transporte terrestre. Pregunta 3. Cuando existe en transporte marítimo de mercadería daños al buque o carga producidos intencional y razonablemente para la seguridad común del buque, ¿qué tipo de avería es? Bueno, esa se la recontra expliqué y marqué, así que les tiene que salir así solo. Bueno, pregunta 4. Una cobertura, todo riesgo en transporte aéreo de mercadería, vieron que una de las coberturas de transporte aéreo es todo riesgo, dice cubre... Y ahí viene una de las cosas que cubre la cobertura de todo riesgo. Entonces, fíjense, porque hay una de las coberturas que, por ejemplo, vicio propio no lo cubre, ¿sí? Pero sí viene, sí, van a encontrar que una de esas cosas sí está cubierta en el todo riesgo de transporte aéreo. Y la pregunta 5 dice, ¿cuál de todos estos documentos de transporte pertenecen al transporte marítimo? Bueno, lo dijimos como 10 veces, pero fíjense cuál es el que pertenece a transporte marítimo y ese es el que tienen que marcar. Así que no son demasiado complicadas las actividades, pero bueno, siempre requieren un poco ver el material y ver las filminas antes de responder. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda que les haya quedado? ¿No? ¿Never? Bueno, en principio... La semana que viene me van a tener que soportar nuevamente. Vamos a ver cascos, embarcaciones de placer y aviones, todo lo que sería la parte de casco propiamente dicha. Así que bueno, vamos a ver esas coberturas. O sea, ahí vamos a empezar a ver lo que transportan a estas mercaderías. Por eso está tan pegadita uno con otro.
Bueno, hoy les van a habilitar las actividades con una semana como hacemos siempre. Yo les leí un cuento que se llama Ganadores versus Perdedores, que les conté que lo tenía en... ¿Fue a ustedes? No, bueno, este yo lo tengo como enmarcadito, y me gusta tenerlo siempre a mano porque me parece bastante realista. Dice ganadores versus perdedores. Y no tiene que ver solo con ganadores con materiales, sino con ganadores frente a la vida. Dice, el ganador ve siempre una solución en cada problema. El perdedor ve siempre un problema en cada solución. El ganador siempre tiene una respuesta para cada pregunta. El perdedor siempre tiene una pregunta para cada respuesta. El ganador hace sencillas las cosas difíciles. El perdedor hace difíciles las cosas sencillas. El ganador ve en la crisis una oportunidad de crecimiento. El perdedor ve en una oportunidad de crecimiento una crisis. El ganador ve en el nuevo día una oportunidad de trascender, de crecer. El perdedor pierde la oportunidad de trascender en el nuevo día. El ganador sabe que puede porque Dios o su creencia lo sostienen. El perdedor sostiene que no puede porque Dios o su creencia no lo quieren así. El ganador encuentra en su familia un estímulo de superación. El perdedor acusa a su familia de ser un obstáculo en su superación. El ganador dice, lo puedo hacer hoy antes de que sea demasiado tarde. El perdedor dice, pucha, ya es demasiado tarde, hoy no lo voy a poder hacer. El ganador ve campos verdes detrás de cada piedra. El perdedor ve muchas piedras antes de los campos verdes. El ganador siempre es parte de la solución. El perdedor dice, es posible, pero es tan difícil. Si crees en vos, si crees firmemente en vos, ya sos un ganador. Bueno, está como para darse ánimo todos los días. Bueno, que tengan una excelente semana, me consultan todas las dudas que tengan. Hoy terminamos un poquito más temprano, miren, y todo. Así que bueno, cualquier cosa nos vamos escribiendo, me consultan, ya sea por el campus, que es lo ideal, o por mensaje personal, o si no me escriben a mi mail, no hay ningún problema. Bueno, gente, que estén muy bien, que tengan una excelente semana, cuídense, tiren para adelante, que hay que buscarle siempre las oportunidades a las cosas, ¿no? Bueno, que ande todo bien. Chao, gente. Gracias, profe. Chao. Un feliz día para el domingo para todas las mujeres. Feliz día a todas las Madre, mamás. sí. Feliz día a Que todas. pasen muy bien. Feliz Gracias. día. Gracias, Margarita. Gracias. A todos. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias por hacernos acordar. Feliz día. Muy feliz día. Chao, gente. Chau a todos. Chao, Facundo. Chau a todos. Chao, Gustavo. Chao. Chao, profe. Chao, que anden muy bien. Chao, Facundo. Chao, Guillermo. Chao, César. Chao, Camilo. Chao, María. Chao, Gabriel, Romina. Chao a todos.